gusta estar de nuevo visitando sus hogares a través de las redes sociales. Hoy vamos a estudiar algo de la palabra de Dios que creo que va a ser de mucha utilidad tanto para usted como para mí, que he estado estudiando y preguntándole a Dios qué hacer. La vida, cada ser humano que nace con ciertas habilidades, con ciertos dones que a veces los adquirimos de nuestros padres o del lugar donde vivimos. Pero hay ciertas habilidades que nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir generando para poder avanzar en esta vida. Y de acuerdo a ellas, pues nos vamos desarrollando en el día a día. A todo esto, esta capacidad que tenemos, la llamamos empoderamiento. Cuando usted y yo somos capaces de adquirir algo que nos ayuda a desarrollar mejor nuestras habilidades o el día a día que tenemos. Quiero darle algunos conceptos de qué significa empoderamiento de acuerdo a los diccionarios y a la Real Academia de la Lengua. Dice que empoderamiento es la adquisición de poder, así de fácil. Es hacerse poderoso, hacerse fuerte e independiente. Esto lo puede hacer una persona o un grupo de personas. Cuando las personas se empoderan de algo, salen de un estatus y pasan a poseer ciertas habilidades que les permiten desarrollar otras circunstancias que generan un favor para su vida, que generan bienestar o que generan felicidad para ellos. Otro de los conceptos dice que es un proceso, empoderamiento es un proceso de liberación de un estado de opresión o de dependencia social, moral o intelectual. Y esto dice a través de adquirir o utilizar con plenitud sus propios derechos. Cuando usted se empodera de algo, se empodera de conocimiento, se empodera del saber, usted es capaz de avanzar a otros rangos, a otros estatutos. Usted es capaz de cambiar su vida y no solamente la suya, sino de las personas. También dice que empoderamiento es desarrollar en una persona la confianza y la seguridad en sí misma y en sus capacidades, en su potencial, y es muy importante empoderarse de sus acciones y decisiones diarias. Cuando usted se empodera, usted transforma su sistema de vida. Usted se transforma, por ejemplo, ha habido grupos sociales o masas que decidieron rebelarse entre ciertos sistemas porque querían cambiar esa forma de ser y tomaron una decisión, hicieron algo y lograron cambiar su modo de vida. La Biblia nos habla de que en cierta ocasión Dios decidió, después de 430 años de que su pueblo vivió en Egipto, decidió transformar la vida de ellos. Él decidió sacarlos de esa nación para cumplir un propósito que Él había destinado. Pero para esto Él necesitaba levantar a una persona que sea capaz de liderar a todo ese pueblo que se encontraba viviendo cautivo, esclavo en Israel. Y en Éxodo capítulo 6, versículo 6 le dice: por tanto, le dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo te sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ¿A quién le dijo esto Dios? Él le dijo esto a un pastor, a un hombre que había pasado 40 años en el desierto cuidando
las ovejas, haciendo el oficio del pastor. Generalmente nosotros pensaríamos que si un pueblo va a ser liberado de una nación tan grande como para ese tiempo era Egipto, tendría que entrenar a un general, a un capitán, a una persona que sea versada en estrategias de guerra, de liberación. Pero Dios tiene un modo de trabajar distinto y dice que Él concerta una cita con Moisés en el desierto y hace algo inusual, atrayendo la curiosidad de Moisés. Mientras él pastoreaba, normalmente como siempre lo hacía, dice que Dios hace que una zarza se encienda y en esa zarza él tiene un diálogo con Moisés y a través de ese diálogo él lo empodera a este pastor que simplemente sabía cuidar ovejas y le dice: quiero que vayas a Egipto, quiero que te presentes ante Faraón y también te presentes a los hijos de Israel y digas que yo voy a hacer una obra grande. Pero quiero leérselo también, este mismo versículo, en la traducción del lenguaje actual, cuando dice: diles a los israelitas, le mandó un mensaje, que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que les haré descansar de sus trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud de Egipto y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando Moisés recibe este empoderamiento de parte de Dios, él se siente abrumado. Él dice: pero ¿quién soy yo para ir ante el faraón? ¿Quién soy yo para presentarme? ¿Quién soy yo para sacar a un pueblo tan grande? Y Dios le dice: ve, que yo estaré contigo. ¿Y por qué lo eligió a Moisés? Porque generalmente Dios busca personas que no tengan todas las habilidades que se necesitan o las capacidades, para que sea la gracia de Dios trabajando en ellos. Por eso viene un empoderamiento de parte del cielo para que nosotros podamos hacer aquello que a nuestros ojos parece imposible. Entonces, ¿qué hace la gracia? Nos empodera. ¿Sí? Él lo hizo con Moisés. Y vamos a seguir viendo qué pasó en esta historia. Y miren lo que le dice Dios: como a ustedes les cuesta entender esto, se los voy a explicar con palabras sencillas, bien conocidas. Antes ustedes, les dice, eran esclavos del mal y cometían pecados y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Dios quería libertar a su pueblo en ese tiempo. Y Dios quiere libertarnos ahora también a cada uno de nosotros. Pero dice: nosotros no somos esclavos, vivimos en la República del Ecuador, es una república democrática. Sí, probablemente usted y yo vivimos en un país que tiene libertad para hablar, para votar, para manejarse, para adquirir. Pero Dios quiere hacer una liberación de toda la parte espiritual, conceptual que nosotros tenemos, de esos miedos que muchas veces nos acosan o de esos temores que no nos han permitido dar el crecimiento que Dios diseñó para nosotros. Cristo dice que nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, nos dice la palabra: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Sabe que Dios empoderó a Moisés y le dijo: vas a hacer milagros, vas a hacer prodigios y vas a hacer maravillas? Yo voy a hacerlo a través de ti para que te crean. Y Dios está dispuesto a empoderar a su pueblo para que
también sean llevadas estas buenas nuevas a las demás personas. Primero tiene que haber un empoderamiento personal, como lo hubo con Moisés, para luego haya un empoderamiento del pueblo de Israel. Usted se empodera de una verdad y usted hace de esa verdad algo tangible. ¿Cómo actúa una persona que tiene ese empoderamiento? Dice, en el mundo, busca formación y adquisición de nuevas capacidades para hacer frente a los retos. Dios le dio a Moisés una orden, pero él tenía que ir a buscar a los ancianos, él tenía que buscar a su familia para darles a conocer lo que él pensaba hacer. Cuando Dios le da una palabra a usted y a mí que nos empodera, nosotros tenemos que buscar esa formación y adquirir las capacidades que sean necesarias. Ejemplo, si a usted lo llamó a ser pastor, usted tiene que capacitarse en esa área. Si Dios lo llamó a ser un empresario, usted tendrá que buscar las maneras de crear una empresa. A lo que Dios lo haya llamado, tiene que capacitarse. Otra de las características de una persona que se ha empoderado dice que es altamente responsable. Cuando usted recibe una palabra, usted tiene que apropiarse de ella y cumplir cabalmente todo lo que se le ha pedido. Y otra cosa que dice, tercero, se conoce y se acepta a sí mismo. Moisés le dijo a Dios, Señor, soy medio tartamudo, no sé hablar. ¿Cómo me voy a presentar delante del pueblo? Y sabe que Dios le dio una solución. Él le dijo, no te preocupes, tú vas, te presentas y tu hermano va a hablar por ti. Porque para Dios no hay limitaciones. También dice que esa persona posee autoconfianza y autoestima adecuada en todo sentido. Porque cuando nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, no hay temor que nos haga desistir. Imagínense, Moisés se presentaba ante el rey, ante el emperador de toda una nación en ese tiempo. Tranquilamente, el faraón podía decir, mátelo, y se acababa todo. Pero como la protección divina estaba con Moisés, nada le iba a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir ese empoderamiento de parte de Dios? Dice que tenemos que aprender a potenciar nuestras fortalezas. La mayoría de las personas viven enfocadas en sus debilidades. ¿Sabe lo que decimos? Yo no puedo, esto no es para mí, búsquese a otro. Pero si Dios nos llama, Dios nos va a dar la capacidad. Le comento que hace más o menos 15 o 20 días, mi hijo me dijo, mamá, usted se va a hacer cargo de Alfa de adultos. ¿Y sabe qué? Me asusté mucho. Dije, yo he servido en Alfa, pero nunca había estado como anfitriona. Y les confieso que me dio temor. Pero luego me acordé de esta palabra. Si Dios me llama, es que Dios ya me ha dado las habilidades suficientes para yo poder hacerlo. Y tuve una lucha. No le voy a decir que es fácil. Y aún sigo luchando con eso. Tuve una lucha con esto, pero acepté el reto. Dijo, si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer a través de mí. Entonces, no hay que enfocarse en nuestras debilidades. De pronto usted puede decir, yo no puedo hablar o yo no puedo hacer esto. Usted crea que si Dios lo llamó, Dios lo capacitó. Otra cosa de las personas que deben hacer para empoderarse de todo esto, dice, acepta los cambios. ¿Cuáles son los cambios? De un empoderamiento, de un llamamiento. Tendré que distribuir mejores mis horas. De pronto tendré menos horas para descansar. Tengo que aprender otras cosas, pero son parte del crecimiento. Entonces tenemos que aprender a aceptar ciertos cambios que a veces nos sacan de nuestras comodidades, ¿ya? De nuestra zona de confort. Y dice, avanza aunque el mundo quiera detenerte. De pronto su mundo es su familia, su esposo, sus hijos, sus mejores amigos, que cuando usted le ha dicho, mira, quiero hacer esto, ¿sabe qué le ha dicho? No, tú no puedes. Eso no es para ti.
Cuando ellos le dicen eso, usted siente como un desánimo y como que piensa así, la verdad que yo no sé por qué pensé esto. Pero si Dios le ha dicho una palabra, si Dios lo está empoderando, nosotros tenemos el deber de creer. Porque cuando usted cree, usted acepta esa palabra y usted comienza a dar pasos de firmeza. Entonces, en este caso, el enfoque de seguir adelante, pase lo que pase, y va a haber momentos en los que muchos queremos desistir. Sabe que en el transcurrir de que el pueblo salió de Egipto hasta el país de Canaán, hubo una ocasión en que quisieron apedrearlo a Moisés. ¿Ya? Fue una situación muy difícil. Dios no te promete que todo va a ser color de rosa. Simplemente te dice, cree en mí. Créeme que yo estoy contigo y te voy a ayudar y te voy a fortalecer. Entonces, no son todas las cosas así. Pero si Dios está con nosotros, vamos a poder seguir creciendo. La gran habilidad de ser empoderado es continuar, evaluar resultados y corregir el camino. En el camino habrá correcciones que cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder seguir avanzando en lo que Dios nos ha dicho. Entonces, Dios comienza a tratar con el hombre y nos dice otra cosa: rodéate de personas empoderadas. Para convertirse en una persona empoderada, rodéate de personas porque necesitas recargar energía. Pero si usted siempre está rodeada de esas personas negativas que le dicen, no, viste, yo te dije, no ibas a poder. Hasta que llegaste, ya desiste. Esas personas lo que le van a hacer es mermar su energía. Esa habilidad que usted tenía, esas ganas de seguir adelante, se la van a disminuir, se la van a quitar, le van a bajar. Por eso es importante que usted se rodee de personas motivadas, con metas, con propósitos claros, que te digan, tú puedes, yo creo en ti, tú lo vas a poder hacer. Esas personas son las que nos dan el impulso. Esto nos va a ayudar a conseguir nuestros propósitos y nos va a alejar de la queja, de la tristeza y hasta el chisme. Usted, si está rodeado de esas otras personas, usted va a comenzar a quejarte y va a decirle, Señor, yo sabía que no podía. Mira, ya lo intenté. ¿Por qué insistes? Va a venir la queja. Pero cuando usted tiene personas que lo motiven, que lo levanten, usted va a poder hacerlo. Usted va a poder caminar y seguir adelante. Mire, Cristo dice que Él nos trajo a libertad. Y dice que Él, por eso dice, de la manera que recibimos a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como le enseñó y llenos de gratitud. Cuando usted cree en la palabra, cuando usted cree en que lo que Dios le ha dicho es parte suya, vea, usted va a poder lidiar con las circunstancias. La semana pasada me tocó abrir una mesa redonda y me encontré con que, como andaba peleada con la tecnología, a pesar de que llevé todos los aparatos tecnológicos para poder hacerlo, no lo pude hacer por no haberme preparado con tiempo. Pero ¿sabe qué? Ya aprendí, ya pedí una clase y voy a poder hacerlo esta semana. Y si usted me pregunta si me dio temor, le voy a decir que sí. Pero Dios me ayudó y lo pude lograr. Y dice aquí, cuídense de que nadie nos cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud, escucha, esto es interesante, toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder, autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Qué quiere decir? Que como estamos en Cristo, todo lo que Él recibió viene a ser parte nuestra, cuando en la medida en que usted y yo lo creamos. Tenemos que aprender a sintonizar con la sabiduría divina.
¿Y sabe cuál es la sabiduría? La gracia de Dios. Dios cree que es imposible, realmente es imposible que nosotros podamos cumplir nuestra misión divina aquí en la tierra por nuestras propias habilidades. Si usted me dice, yo no puedo, yo le creo. Pero cuando Dios lo empodera, usted se transforma. Usted se vuelve un gigante. Segunda de Corintios 12, versículo 9 nos dice, mi gracia, escucha esto, es bien importante, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en tu debilidad. O sea, Dios necesita que usted esté súper, hiper preparado. Si usted está preparado, cuando venga el empoderamiento de parte de Dios, sea su gracia, pues mucho mejor. Pero Dios le va a dar todo lo que usted no necesite. Dice que la gracia nos lleva más allá de nuestras habilidades naturales. Usted comienza a hacer cosas que antes no podía hacer, porque ha habido un empoderamiento de Dios a través de la gracia. Dice, su destino, el cual Dios preparó para usted, sobrepasa sus habilidades humanas. Y quiero darle dos ejemplos muy prácticos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Dice que el pueblo de Israel en el libro de Jueces estaba pasando por un tiempo de oscurantismo, donde no había un liderazgo, donde no había una cabeza que dirija la nación de Israel, y dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y en ese tiempo, debido a los pecados de Israel, Dios había permitido que los madianitas los conquisten. Y es así que Israel tuvo que dejar sus ciudades e irse a vivir en cuevas para poder guardar sus cosechas y que no les quiten todo esto los madianitas. Y dentro del pueblo de Israel había un hombre llamado Gedeón. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 6, del 13 al 14. Y Dios le hace un llamado a Gedeón. Le dice a Gedeón, quiero que vayas con tu fuerza y tú libres a mi pueblo Israel de los madianitas. Cuando Gedeón escucha esto, yo creo que poco le faltó y desmayarse. Yo, Señor, dice que él estaba, creo que estaba llevando los últimos granos que tenía, y Dios se le aparece. Y miren la respuesta de Gedeón, que a veces puede ser la suya y la mía. Y Gedeón le respondió, Señor mío, Jehová, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Te dice, no, pues si Dios está conmigo, yo debería andar en un mejor carro, debería tener una mejor casa, debería tener mejores ingresos. Y usted comienza a objetarle a Dios. Y dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y le dice, ¿y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado. Imagínense, o sea, Gedeón iba de mal en peor, definitivamente. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, la Biblia dice que por su pecado fueron a los manos madianitas. Y él dice, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice algo importante, ¿no te envío yo? Cuando Dios le dice, no te envío yo, le quiso decir, el Dios Todopoderoso, el Dios que cabalga en las nubes, que gobierna en el cielo, que gobierna en la tierra, te está haciendo un llamado para que tú libertes a mi pueblo. Y sabe que Gedeón realmente no lo creyó. Y dice que él comenzó a pedirle pruebas a Dios. Señor, mira, esta noche voy a poner un vellón aquí. Si este amanece seco y el resto mojado, sabré que tú me has hablado. Y el otro día le hizo lo inverso. Y dice,
A pesar de todo eso, dice que Gedeón fue llamado, capacitado y guiado por Dios para su servicio. ¿Ya? Y Gedeón tenía que librar una batalla muy grande. Pero dice que reunió como un ejército como de 30,000 hombres para luchar contra los madianitas, que asumo que eran muchísimos más. Pero cuando él ya estaba preparado para ir, ¿sabe qué le dice Dios? Espérate un momentito. No quiero que lleves tanta gente, porque te voy a demostrar que yo soy el que te estoy empoderando, que yo soy el que voy a ganar esta batalla a través de ti. Y le dice, ok, llévalos a tal lugar, hazles esta prueba. Y para resumirle todo esto, Dios le dice, anda con 300 hombres e inicia la guerra. Imagínense, Gedeón dice, 300 para una multitud. Pero Dios le dice, no te envío yo. Yo soy el que te estoy capacitando. Y Gedeón gana la guerra. Gedeón libra no solo una batalla con los madianitas, sino con su propio pueblo, que en otras ocasiones ya hemos estudiado. Pero este hombre, que aparentemente era insignificante a sus ojos, porque dice, yo soy de la tribu más pequeña, ¿con qué voy a hacerlo? Sabe que Dios lo empoderó, y cuando recibió la gracia de Dios, él se transformó en el más grande general, capitán del ejército, que llevó a cabo una de las guerras más grandes y libró al pueblo de los madianitas. Porque es cuando usted y yo recibimos el empoderamiento de Dios. Le quiero hablar de otro hombre que fue empoderado, porque diga, no, pues te me está hablando solo del Antiguo Testamento. Y este hombre se llamaba Simón Pedro, un pescador y pastor. La primera tarea que tuvo siempre, o profesión de Pedro, fue ser pescador. Y dice que él era oriundo de Bethsaida y llegó a vivir con su familia en esta región. Sabemos por el libro de Hechos que por su condición de pescador, él era una persona que no había estudiado. La Biblia lo cataloga del vulgo y sin letras, ¿ya? Pero cuando Dios empodera a este hombre, dice que Dios lo llama, pero hay una cualidad especial. Dios le hace 4 veces el llamado a Pedro, porque parece que como que Pedro a la primera, como dicen por ahí, no la agarraba. Primero le hace un llamado a ser salvo en Juan 1:35, cuando le dice, ven. Y dice que dejando las redes lo siguió. Luego le hace un llamado a ser pescador de hombres en Marcos 16 y le dice, te voy a cambiar, tú vas a ser transformado. Antes pescabas peces, pero ahora quiero que pesques hombres. Luego le hace un llamado a ser apóstol en Mateo 10. Lo llamó a cumplir una de las misiones más grandes, que no solamente iba a tener trascendencia en ese tiempo, sino que hasta la fecha actual, él será considerado, dice, luego del juicio, ocupará un lugar de trono. Y luego lo llama a ser pastor en Juan 21, luego de que Pedro lo niega y se sintió tan mal que él volvió a su oficio de pescador. Pero sabe que Jesucristo, como dicen que la obra que comienza la va a terminar. Dice que él va a la playa, Jesucristo estaba pescando y lo llama. Y no solamente lo llama, sino que le prepara el desayuno. Y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Y le habla por 3 veces. Entonces a Pedro le hizo un llamado 4 veces. Pedro pasó a formar parte de un grupo selecto, cuya función más adelante fue la de echar el fundamento de la iglesia. Si usted se acuerda,
luego que Jesucristo es recibido en el cielo, los apóstoles esperan la venida del Espíritu Santo, son empoderados con poder. Le dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Pedro se levanta y comienza a predicar a una gran multitud y nace la iglesia en Hechos. En Apocalipsis 21:14 leemos que en cuanto a la Nueva Jerusalén, que el muro de la ciudad tenía cimientos y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles y del Cordero. O sea, Dios lo llamó a cumplir una misión para la eternidad. Porque él fue apóstol considerado, pero va a llegar a la eternidad. Su legado no se acaba, ¿sí? Dios le dio un llamamiento eterno. ¿Ya? Entonces, Dios está queriendo empoderar a su pueblo. ¿A quiénes? Aquellos que son capaces de afinar sus oídos, de escuchar su voz, que son capaces de dejar lo que tienen para seguir a Cristo, para decirle, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, yo también quiero ser parte de ese ejército. Y Dios nos da promesas y le dice, una de las promesas que Dios nos da cuando nos empodera, le dice, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor. Es como que usted diga, sello, firma electrónica desde el cielo. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro de esperanza. Eso lo encontramos en Jeremías 29:11. Entonces, cuando yo me empodero a través de leer la palabra y a través de creer en las promesas, ¿sí? Yo comienzo a empoderarme. No, Dios ha dicho esto de mí. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. La gente le puede decir, mire, nos va a ir mal. Ahorita con lo que estamos pasando en nuestro país, en especial en nuestra provincia, toda esta ola de violencia, la gente quiere infundir temor, pero usted cree en la palabra de Dios, ¿ya? Otra de las promesas que Dios nos da dice, yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti, seré tu consejero. Mire, qué linda promesa. Ahora, ¿de qué depende que esa promesa se haga vida en mí? De que yo la crea. De que yo diga, Señor, si tú me vas, pero ¿a quién va a instruir? Aquel que lee la Biblia, aquel que come de su palabra, aquel que está aprendiendo, está sediento, tiene sed de llenarse más y más de Dios, que no nos conformamos con la prédica del domingo, que no nos conformamos con la prédica del miércoles, sino que decimos, yo tengo que llenarme de Dios, tengo que llenarme más y más. Y mire, aquí hay otra promesa que se las quiero leer. Dice, no se angustien por nada, en especial Santo Domingo. Y en cualquier circunstancia, recurran a la oración. Dios no solamente nos habla, sino que nos da la pauta que debemos seguir. Recurran a la oración y a la súplica, acompañados de acción de gracia, para presentar sus peticiones a Dios. O sea, si tenemos una necesidad en Santo Domingo, que vuelva la paz, que vuelva el orden, que vuelva la tranquilidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a pedirle a Dios y tenemos que darle gracias, ¿no? Y dice, entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe que Moisés, Gedeón, Pedro, entre los muchos hombres y mujeres de Dios, Débora, María, Sara, Agar, se empoderaron de la palabra de Dios y transformaron el medio donde ellos vivían? Dice que Sara fue capaz de dar a luz cuando ya la costumbre de las mujeres había pasado, cuando ya no era tiempo, pero creyó a la palabra
y fue capaz de empoderarse y de recibir esa gracia para dar a luz cuando ya no era su tiempo. Usted y yo vamos a hacer cosas sobrenaturales cuando nosotros creamos a la palabra y nos empoderemos de ella, cuando lo hagamos vida en nuestros corazones. Y quiero darle una última promesa que dice: si camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo y tu derecha me salva. ¿A quién se le cumple esta promesa? Aquel que está buscando de Dios, aquel que está creyendo a la palabra, aquel que está diciendo: si tú lo dices, Señor, yo lo creo, yo lo hago, yo conquisto, yo visito, yo hablo de ti, yo hago lo que tú me has mandado hacer y mucho más. Yo traspasaré muros, romperé fronteras, de pronto fronteras de mis temores, de mis miedos, y podré hacer lo que tú me has diseñado. ¿Qué es lo que Dios nos ha diseñado? Nos ha mandado a hacer discípulos. ¿Cómo? De diferentes formas. A hablar la palabra, porque la palabra sana, liberta, transforma, cambia vidas. Pero si usted y yo estamos callados, no podemos ser empoderados de esa gracia divina. Entonces, tenemos que aprender a sintonizar con la sabiduría divina, con la sabiduría del cielo. Y la gracia de Dios va a venir sobre nosotros y nos va a empoderar para hacer mucho más allá de lo que nuestras habilidades humanas nos han dicho que podemos hacer. Porque le repito, no depende de nosotros. Es Dios a través de nosotros, llevándonos a lugares, a sitios y a conquistas que por nosotros mismos no lo podemos hacer. Que Dios le bendiga.